oración así como estamos. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos continuar estudiando tu palabra. Sabemos, Señor, que todos los que están acá hacen un esfuerzo porque tienen interés en conocerte más y también, Señor, en poder dar un testimonio más sólido de la fe que cada uno tenemos. Te lo rogamos y te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ver se pegó mi mouse. Vamos a ver los primeros 6 capítulos de Daniel. No me acuerdo cómo es, a ver cómo es esto. ¿Por qué yo dediqué una clase para los 6 primeros capítulos? Porque quiero que los otros capítulos, del 7 en adelante, los veamos con más detalle, ¿sí? Y los 6 capítulos en realidad también tienen mucha riqueza, mucho que decir, pero digamos, si ustedes los estudian, les va a ser más fácil entenderlo a entender los capítulos que ya tienen símbolos y periodos proféticos y otros datos que son complejos. Estos 6 primeros capítulos, que no logro poner la diapositiva acá, a ver, ahí me parece. Estos 6 primeros capítulos entonces son historias del capítulo 1 al 6 y los capítulos 7 al 12 son revelaciones de Daniel, visiones. Así que hay una diferencia. Hay una diferencia. Mi computador es muy lento, entonces tenemos que darle todo el tiempo para que se conecte. Dijimos que estos 6 primeros capítulos son historias en las cuales Daniel o sus amigos viven algún incidente en la corte de Babilonia donde son probados, es probada su fe en el Dios verdadero y ellos arriesgan su vida. Sin embargo, son fieles, son intachables y Dios los libra siempre y finalmente terminan siendo los más destacados. Y los enemigos de ellos, los que tratan de hundirlos siempre, son los que terminan mal. Generalmente terminan mal. Entonces, Daniel tiene esta bendición de poder salir siempre bien a flote. Y en la vida de él y los 3 jóvenes amigos vemos las promesas con que termina el Pentateuco. El Pentateuco termina con promesas de bendición y de maldición. Maldición si ellos no son fieles, bendición si son fieles. Y en la vida de Daniel podemos ver nítidamente esto, que él es fiel a Dios y Dios lo bendice. Ahora, estos 6 capítulos tienen varios elementos en común. Como decía, más o menos una trama similar se lleva a cabo en la corte de Babilonia. Daniel, él mismo se menciona en tercera persona. O sea, dice que entre los cuales estaba Daniel y fue llevado Daniel a la corte y Daniel interpretó el sueño o qué sé yo, pero siempre Daniel está en tercera persona. En cambio, a partir del capítulo 7 hasta el 12, Daniel está en primera persona. Dice: en el año primero de Belsasar, yo, Daniel, tuve un sueño. Después, en el año tercero, tuve otro sueño. Y yo, Daniel, vi a la cuarta bestia. O sea, allí es el yo, pero en los primeros 6 capítulos es el él. Hay un cambio, ¿verdad? Y también, por supuesto, el lenguaje. Nosotros encontramos lenguaje simbólico, visiones, revelaciones, en los capítulos 7 al 12, pero en los primeros 6 nosotros tenemos narraciones, historias de la corte. Y los críticos, que esto está en la introducción de Daniel, que creo que la vieron, no sé si todos o la mayoría, que subió el video Rodrigo a la página. Los críticos dicen que cada historia, cada relato, cada visión viene de distintos autores, de distintas épocas, y hubo un compilador también, por allí por el siglo II antes de Cristo, que los compiló y formó el libro. Pero ellos mismos se rompen la cabeza cómo afirmar que son de distintos autores, siendo que hay una unidad. Por ejemplo, el capítulo 1 habla de cuando llegan a la corte, ¿se acuerdan? Y dice que el rey de Babilonia
profanó el templo y sacó los vasos de oro de allí. Y después el capítulo 2 nos cuenta que el rey de Babilonia tuvo un sueño y nadie lo adivinó y mandó matar a los sabios. Y el capitán Arioc fue también a matar a Daniel y a los 3 jóvenes. Si no existiera el capítulo 1 o no tuvieran relación, nosotros nos preguntaríamos, ¿quién es Daniel? ¿Y quiénes son los 3 jóvenes? Y nos preguntaríamos, ¿por qué los van a matar? ¿Qué relación tienen con los sabios? Pero el capítulo 1 nos dijo que Daniel y los 3 jóvenes fueron educados en Babilonia para ser parte de los sabios. Así que eso nos da el antecedente. El capítulo 3 nos dice que el rey hizo una imagen entera de oro. La palabra imagen en arameo tselem solo aparece en el capítulo 3 y solo aparece en el capítulo 2. O sea, ¿por qué el rey es una imagen? Porque en el capítulo 2 se nos dijo que Dios le reveló a través de un sueño de una imagen los reinos del mundo, y el oro lo representaba a él. Así que tenemos un vínculo. Después en el capítulo 4 se habla de otro sueño de un árbol. Y en este sueño se alude también el lenguaje que alude al sueño anterior. Y une en cierta forma los 2 sueños. Después el capítulo 5 habla de la escritura en la pared. Y la escritura en la pared, Daniel le recuerda que su padre, Nabucodonosor, había tenido un sueño de un árbol. O sea, lo vincula con el 4. Y al mismo tiempo dice que Dios decide terminar con Babilonia porque ellos usaron los vasos del templo de Jehová para adorar a las imágenes. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo llegaron los vasos del templo de Jerusalén allá a Babilonia? Y lo sabemos por el capítulo 1. O sea, están entrelazados, ¿se dan cuenta? Íntimamente entrelazados. O sea, no podría existir un capítulo aislado del otro. Estas historias de la corte son interdependientes. No es que una historia de la corte sea autónoma, alguien lo escribió en algún lugar, sino que al parecer tienen un mismo autor. Y toda esta historia nos sirve de antecedente para la parte simbólica, porque así como hay un remanente fiel, que son Daniel y sus amigos, y son intachables, después se nos habla de los santos del Altísimo, que son intachables, son probados, son perseguidos, y también Dios los vindicará. Y también se le llaman los santos del Altísimo los sabios y los entendidos. Y ya Daniel en el capítulo 1 es calificado como sabio y entendido, más que los demás. Así que hay vínculos que van uniendo todas estas cosas. Se nos dice en Daniel 1 que Daniel estuvo desde Nabucodonosor hasta Ciro. Y la última revelación la tiene en el año 3 de Ciro. Pero Ciro fue introducido ya en el capítulo 1, ¿se dan cuenta? O sea, todo el libro está vinculado. Hay elementos en el capítulo 1 que sirven de introducción a cada uno de los 12 capítulos. O sea, no puede ser que, si no fuera por el capítulo 1, no entenderíamos el resto de capítulos. Hay una interdependencia. Fuera de esto, hubo un teólogo en el año 1972 que se dio cuenta de lo siguiente, que el capítulo 2 habla de la imagen de oro que representa los 4 grandes imperios, pero terminan con, después al final, los pies habla de un reino dividido, y termina con una piedra que es el reino celestial que dura por los siglos de los siglos. Y él dice, ese capítulo 2 es paralelo con el 7, porque el 7, que da comienzo a la sección de visiones, también habla de 4 reinos, ahora representados por bestia, y también los 10 cuernos hablan de un reino dividido. Y también termina cuando el Hijo del Hombre recibe el reino por los siglos de los siglos. Así que el capítulo 2 con el capítulo 7 son paralelos. Están hablando del mismo tema. Y se dio cuenta que el capítulo 3 con el capítulo 6 también son paralelos, porque en el capítulo 3 hay un decreto para adorar la imagen, y los 3 jóvenes arriesgan su vida. Es un decreto de muerte, son lanzados al horno de fuego. En el capítulo 6 hay un decreto para venerar a Darío. Está prohibido orar o cualquier acto de culto. Es un decreto de muerte. Daniel, al igual que los jóvenes, son fieles
en adorar al Dios verdadero, y así como los jóvenes son lanzados al horno de fuego, Daniel es lanzado al foso de los leones. Pero en ambos casos aparece un ser celestial que tapa la boca de los leones y que camina con los jóvenes en el horno, ¿se acuerdan? Sin sufrir daño alguno. Y Daniel y los jóvenes son librados de la muerte, pero los acusadores de ellos son lanzados y finalmente mueren en lugar de Daniel. Y en ambos casos el rey de turno se maravilla y alaba al Dios de los jóvenes o de Daniel. Entonces hay un paralelo donde ya Cristo no es presentado como el rey que recibe el reino, sino como un intercesor que intercede en favor de su remanente que sufre. Y los capítulos 4 y 5 también encontró este teólogo que hay paralelos, donde el capítulo 4 habla de la humillación del rey Nabucodonosor, que se enalteció, no es la gran Babilonia que yo edifiqué, y dice que sufrió una enfermedad que hoy en día se le llama licantropía, donde una persona se cree animal, anda en 4 pies y come pasto y aúlla y todo lo demás. Y el rey padeció estos 7 años, fue humillado por el verdadero rey del universo, por Dios. Y en el capítulo 5 vemos que Belsasar, el rey de Babilonia, es humillado. Y la mano que escribe en la pared dice que se le quitará el reino, se le dará a los medios de los persas, y esa misma noche muere también. Entonces estos 2 capítulos muestran que Dios es el juez supremo y tiene autoridad por sobre los reyes de Babilonia. Así que todos estos capítulos, del capítulo 2 al 7, responden al capítulo 1, que no lo puse acá, que es la introducción a todo el libro, porque el capítulo 1 nos deja la paradoja, que el rey de Babilonia pudo más que el rey de Judá. ¿Y cómo? ¿Cómo el rey de Babilonia, que son los malos, la simiente mala, puede más que la simiente buena? Y más todavía dice que fue Dios quien entregó en sus manos a Judá y al rey de Judá, al hijo de David, esa simiente especial. De este rey Joacim desciende directamente Cristo. O sea, como que el tatarabuelo de Jesús perdió, fue llevado a Babilonia. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo el rey de Babilonia pudo más que el rey de Judá, que es la simiente prometida? Bueno, la respuesta está acá. Finalmente, el rey de Babilonia perderá. Y el reino será dado al Mesías judío, al hijo de David, al hijo del hombre. ¿Se dan cuenta? A esa simiente especial. Entonces, todos estos capítulos están vinculados. Ahora, lo interesante es que esta unidad que se forma del capítulo 2 al 7, que es indisoluble, una unidad estructural, va más allá de palabras, es el contenido. Esta unidad está uniendo con esta otra mitad que son las visiones. O sea, si tuviéramos que ver unidad, tendríamos que verlo del 1 al 6, que son las historias. Pero la verdad es que la unidad pasa al 7, que es la primera visión de Daniel. Esto está vinculando no solamente los relatos históricos, sino que está vinculándolo también con las visiones. Por otro lado, el capítulo 1 está en hebreo, y del capítulo 2 al 7 están en arameo, y del 8 al 12 en hebreo. Entonces es raro que este capítulo que pertenece a las visiones lo haya escrito en el idioma arameo, que es el idioma de la historia, pero que el capítulo introductorio, que es la primera historia, está en hebreo en vez de arameo. Y el hebreo es el idioma de la última parte. O sea, todos estos vínculos lingüísticos, estructurales, de terminología, muestran que Daniel no lo podemos dividir. O sea, no hay cómo podamos decir que pertenecen a distintos autores, distintas épocas, que hubo un compilador. O sea, al parecer el que lo escribió es uno solo y lo escribió intencionalmente así y con mucha sabiduría. Ahora, el capítulo 1 está en hebreo, pero no es que el capítulo 2 comienza en arameo, sino que el hebreo continúa en el capítulo 2 hasta el versículo 4, la primera mitad. Y recién la segunda mitad del versículo 4 comienza el arameo. A ver si alguien lo lee. El versículo 4, 2, 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, cuenta el sueño de tus siervos y te daremos la interpretación. Ya. Entonces,
Está escrito en hebreo al principio, hablaron los sabios al rey en lengua aramea, y ahí comienza el arameo, el discurso de ellos, lo que ellos responden. Y continúa el idioma arameo en forma ininterrumpida hasta el capítulo 7. Termina el capítulo 7 y el 8 ahora lo tenemos en hebreo, todo el resto del libro. En los rollos del Mar Muerto se encontraron 12 copias de Daniel distintas, no completas, se encontraron fragmentos. Pero es de todos los libros, de los 39 libros del Antiguo Testamento, el tercero en mayoría. O sea, parece que era muy conocido y muy usado en los tiempos, el segundo siglo antes de Cristo. Pero los críticos dicen que Daniel se terminó de compilar en el segundo siglo antes de Cristo. O sea, era el momento cuando recién se publicó, estaba saliendo fresquito de la imprenta. Pero curiosamente, los rollos del Mar Muerto nos dicen que en el siglo II antes de Cristo ya Daniel estaba masificado, era muy conocido. Y en ese tiempo que no existía la imprenta, para que un libro llegara a ser conocido era difícil, porque se escribían a mano. Era trabajo que llevaba mucho tiempo. Los rollos eran caros. Había que tener dinero para poder hacer un rollo. Y para hacer una copia era más complicado. Y para que los judíos, que eran tan celosos y eran especiales, pudieran aceptarlo, las distintas sectas, los que vivían en el desierto, que estaban contra los de la ciudad, los que eran de sacerdocio, los saduceos que estaban en contra de los fariseos, y Daniel en el siglo II es aceptado y usado por los rabinos, por los fariseos, saduceos, ebionitas, por todos los grupos. Entonces Daniel no puede ser del siglo II. Y dentro de los rollos del Mar Muerto se encontró algo muy interesante. Se encontró un pedazo de Daniel que tenía parte del 7 y parte del 8. No estaba completo ninguno de los dos, ni todo el libro, pero había parte del 7 y parte del 8. Y es interesante que la parte del 7 está en arameo. Y a partir del capítulo 8 está en hebreo. O sea, idénticamente como lo tenemos hoy en día. Y el Daniel que tenemos nosotros hoy en día, la copia más antigua es del siglo X después de Cristo. 1000 años después de Cristo. Pero los rollos del Mar Muerto, 2 siglos antes de Cristo, nos muestran en uno de los fragmentos que efectivamente Daniel, esta parte está en arameo y que de ahí comienza el hebreo. Y se encontró otro fragmento entre el capítulo 1 y 2, y efectivamente el 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, la primera mitad, está en hebreo. Y a partir del capítulo 2, versículo 4, la segunda mitad, está en arameo. O sea, tenemos rollos que pueden demostrar que por lo menos antes de Cristo, ya Daniel estaba exactamente en la misma forma y con las mismas lenguas que lo tenemos nosotros conservado hasta el día de hoy. Entonces, vemos que esta estructura es un argumento casi indestructible de que Daniel es una unidad literaria. Y el resto de capítulos también forman una unidad literaria que no la vamos a mencionar porque nos interesan los 6 primeros que hablan de historia. Por otro lado, los críticos dicen que Daniel no existió, es un personaje ficticio y que el autor o compilador final que unió todos estos relatos vive en el siglo II porque Daniel responde adecuadamente a la situación histórica que Israel vivía en el siglo II. En el siglo II, Israel estaba subyugado al reino del norte, de los griegos, en este caso los seleucidas, el rey Antíoco IV Epífanes. Entonces se piensa que, la historia dice, dentro de la fuente histórica tenemos los libros primero y segundo de Macabeos que están en las Biblias católicas, que tienen muchos errores, pero en cuanto a historia sirven para conocer la historia de la época. Entonces ellos interpretan que el cuerno pequeño de Daniel 7:8 es Antíoco Epífanes. Interpretan la abominación desoladora como el acto de Antíoco de sacrificar un cerdo en el altar. Entonces ellos interpretaron que Daniel, los macabeos lo interpretaron como que se estaba cumpliendo en su época. Y vienen los críticos
y dicen que seguramente el autor del libro era un personaje de ese tiempo y escribió este libro con un seudónimo para animar al pueblo para que lucharan contra Antíoco Epífanes. Pero los mismos críticos dicen, si es así, entonces el autor de Daniel tenía cierto antagonismo hacia la realeza. O sea, no miraba al rey del imperio dominante, en este caso el rey de los Seleucidas, como un amigo, como un aliado, sino que lo veía como un enemigo. Y de hecho, cuando uno lee los libros de Macabeo, allí hay una invitación a rebelarse contra ellos, a tomar las armas y tratar de acabar con este yugo de estos reyes. En cambio, acá vemos que en los capítulos del 1 al 6, Daniel tiene buenas relaciones con el rey de Babilonia y después con el rey de Persia. Daniel es fiel, ¿sí? Y cuando tratan de hacer una conspiración contra el rey Darío, engañarlo, qué sé yo, Daniel no participa. Y cada vez que el rey pide la ayuda, Daniel colabora y pone lo mejor de sí, y no fue hallado otro más excelente que él entre todos los sabios. Entonces, como paradójico que la situación histórica del siglo II sea la situación que inspiró a un judío rebelde contra el rey extranjero, a escribir esta historia donde muestra que Daniel fue parte de la corte de Babilonia, que Daniel colaboró con los reyes, que era parte del gobierno, y Daniel influyó para que el rey de Babilonia pusiera en el cargo para el servicio de Babilonia a los 3 jóvenes también. Y los 3 jóvenes llegaron a ser parte también de los colaboradores, de los que trabajaban en la corte del imperio de Babilonia. Entonces esto suena todo muy raro en relación a la situación histórica que se vivía en el siglo II a.C. Los Macabeos, ¿cómo termina el segundo libro de Macabeo? El final feliz. Termina diciendo que finalmente Roma vence a los griegos y Roma toma posesión de Jerusalén y Roma es el salvador del mundo. Roma logrará que finalmente Jerusalén sea un imperio y que todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplan y que Israel logre su independencia y logre ser una potencia y todo lo demás. Pero no, en cambio Daniel muestra que Roma, la cuarta bestia, es espantosa y terrible, es el malo de la historia, y finalmente se nos profetiza que Roma destruirá Jerusalén. Y Jesús lo confirma en Mateo 24 cuando dice que Roma no dejará piedra sobre piedra de Jerusalén. Entonces los macabeos interpretan que Roma es como el bueno, pero la verdad es que es todo lo contrario. Así que no puede ser el contenido de los libros de Macabeo y la situación histórica de ese tiempo tampoco coincide con esto. Por otro lado, nosotros tenemos que cuando, digamos, se han descubierto muchas tabletas de la corte de Babilonia, de la corte de Persia, escritos por los escribas de Nabucodonosor, de Belsasar, por los escribas de Ciro, de todos estos reyes, y todos los detalles que están allí coinciden perfectamente con los detalles que da Daniel acá. Por ejemplo, en el capítulo 5, cuando cae Babilonia, dice que el rey de Babilonia es Belsasar. Y todos los historiadores, Xenofonte, Heródoto, que vivía en el siglo V y conocieron Babilonia personalmente, ellos dicen que el último rey de Babilonia, cuando cayó Babilonia, se llamaba Nabonido. Y bueno, era otro argumento que grimían los críticos para decir que Daniel no podía haber conocido la historia, o el autor vivió mucho tiempo después, no tenía idea de lo que estaba contando y los nombres de los reyes y personajes eran inventados. Porque según los historiadores, el rey de Babilonia cuando cae se llama Nabonido y según Daniel, el rey de Babilonia cuando cae se llama Belsasar. Pero resulta que los arqueólogos fueron desenterrando y encontraron las crónicas de Babilonia escritas por el mismo Nabonido, y él dice que cuando él llevaba apenas 3 años de reinado, él decidió irse para siempre a Arabia Saudita, hoy en día se llama Arabia Saudita, en Arabia, ¿verdad?, la ciudad de Tema, porque él era adorador del dios Sin, el dios Luna,
el dios principal de allá. En cambio en Babilonia adoraban a Marduk, el dios solar. Él se fue para siempre y antes de irse hizo una ceremonia donde nombra como rey a su hijo mayor Belsasar. Entonces el rey de Babilonia oficialmente quedó Belsasar. Él era el rey de nombre nomás, pero se fue y después de 10 años le llegó el WhatsApp que Ciro estaba invadiendo Babilonia. Y él trajo unas tropas y peleó contra Ciro y perdió, y salió arrancando. Entonces cuando Darío tomó Babilonia, el rey que estaba allí en el trono era Belsasar. Entonces los historiadores modernos dicen, nosotros no teníamos ningún antecedente de esto, porque esto lo encontraron los arqueólogos enterrados. Lo que teníamos eran los libros de los historiadores griegos, pero siempre nos dijeron que el último rey fue Belsasar, Nabonido. Y efectivamente era el último rey, pero el antecedente que faltaba es que él había nombrado como rey oficial a su hijo, y él se había ido. Y Daniel dice que el rey que estaba en el palacio esa noche era Belsasar. Entonces se preguntan los críticos, ¿cómo si el autor vivió 4 siglos después de los eventos? Y no existió nunca Daniel. Y él está inventando historia. ¿Cómo supo? ¿Cómo le achuntó al nombre del rey que estaba allí? Y más encima, Belsasar dice, el que adivine lo que dice la escritura en la pared, lo nombraré el tercer señor en el reino. ¿Y por qué no hizo lo que hizo Faraón, que dijo, bueno, el que me adivine mi sueño, lo nombro el segundo señor en el reino? Y José fue el segundo en el reino. ¿Por qué Belsasar podía ofrecer como máximo el tercer puesto? ¿Por qué era el segundo? Porque Nabonido era el primero, él era el segundo, él podía ofrecer el tercer lugar. Entonces los críticos dicen, bueno, ¿y cómo estos detalles? ¿Cómo los conocía el autor? La única explicación es que el autor realmente era Daniel, vivió en ese tiempo, conoció la historia de primera fuente. ¿Sí? Porque hay una razón por qué Daniel escribe los escritos en los 2 idiomas. Sí. No dice el libro la razón, pero nosotros entendemos que el idioma de Babilonia era el idioma más común de ese tiempo. Fue el idioma que adoptó Babilonia oficialmente como imperio y era el idioma de las relaciones interpaíses, relaciones, digamos, internacionales. Entonces era el idioma más común, era como el inglés de ahora. Todo el mundo entendía el arameo, en cambio el hebreo lo entendía solo un pueblo chico, los judíos, un idioma bien particular. Así que se piensa que los capítulos que están escritos en el idioma arameo son capítulos que están dirigidos a todas las naciones. De hecho, aquí comienza con todas las naciones representadas por imperio. Y se termina haciendo un juicio al rey de Babilonia, que era su idioma oficial. En cambio, los capítulos que están en hebreo, el mensaje va al pueblo de Dios. El lenguaje usa símbolos del santuario. Y está hablando del rey de los judíos, el Mesías, que viene a humillarse voluntariamente. En cambio, aquí habla del rey de Babilonia, que es humillado por Dios, porque se enaltece. Entonces, al parecer, esto es un mensaje para todas las naciones, especialmente para el rey de Babilonia en su propio idioma. Esto es un mensaje especialmente para el pueblo de Dios y en el idioma del pueblo de Dios. Por eso estos capítulos cobran importancia. Y nosotros los adventistas creemos que tienen mucho que decir para ahora, para nosotros, como pueblo de Dios del tiempo del fin. Bueno, y también los idiomas son otra evidencia. Ellos decían, ¿se acuerdan que yo les dije que antes del exilio los israelitas hablaban hebreo? Y después del exilio, como vivieron 70 años, la generación que nace en Babilonia se educó en las escuelas de Babilonia y le enseñaron arameo. Entonces ellos salieron de Babilonia después, 70 años después, pero esa generación sabía arameo, ya no sabía hebreo. Entonces los críticos dicen, claro, si tenemos que más de la mitad del libro está escrito en arameo, es porque el autor vivió en el tiempo posterior al exilio. O sea, Daniel tiene que ser un libro tardío. No vivió en Babilonia, porque vivió en un tiempo cuando el arameo era el idioma oficial de los judíos. Pero resulta que
un erudito adventista alemán que estudió en la Universidad de Stellenbosch, que yo también tengo la tesis doctoral de él, si alguien la quiere, está en inglés. Él hizo una comparación entre algunos rollos del Mar Muerto que son del siglo II, la época cuando se dice que existió el autor de este libro. Uno que es un Targum, un comentario del Génesis, y otro que es un Targum del libro de Job, un comentario de Job, escrito por Rabino en arameo, el arameo del II siglo. Y lo compara con el arameo de Daniel, los capítulos 2 al 7. Hace todo un estudio exhaustivo, donde compara las partículas, el uso del idioma, y ustedes ven que los idiomas van evolucionando. Por ejemplo, si leemos un libro de Cervantes, El Quijote de la Mancha, como se escribió originalmente, vamos a ver que es un castellano muy distinto al de ahora. Si conseguimos la Reina Valera del 1909, se dan cuenta que dice, en lugar de decir en el principio creó Dios, ¿cómo dice? En el principio crió Dios. En lugar de hizo, dice fizo. Se usaba la F en lugar de la H. Es castellano, pero como es de otra época, hay cambios. Y un experto en literatura, al comparar un mismo idioma en distintas épocas, puede decir pertenece a tal periodo. Y el arameo está dividido como en 5 periodos. El imperio, en la época del proto-arameo, después la época imperial, la época de acá, la época de allá, el arameo moderno. Hay distintas etapas donde ha evolucionado. Y este erudito demostró que el arameo de Daniel es arameo imperial, o sea, de la época del imperio, de los imperios babilónico medo-persa. Es muy antiguo comparado con el arameo del siglo II a.C. de estos targúmenes del Génesis de Job. Una tesis doctoral. Otro erudito, Franco Stefanovic, hizo una tesis doctoral donde compara el arameo de Daniel con un arameo más antiguo de los siglos VIII a VII a.C. Y se da cuenta que tiene muchas más similitudes con ese arameo más antiguo todavía, anterior a Babilonia, que con el arameo más reciente. Así que hasta la parte lingüística está demostrando la antigüedad de Daniel a la época que realmente el autor dice que vivió, y distintos detalles históricos le dan, digamos, un carácter sólido a este libro. La estructura literaria tan entrelazada que no se pueden separar, no se pueden divorciar. Todos estos detalles nos da confianza en creer que las historias, que son los 6 primeros capítulos, no están, digamos, son parte de Daniel, son escritas por Daniel, y son por lo tanto historias verdaderas, historia real, no son ficticias, no son leyendas. Y quizás lo más contundente para nosotros, que yo creo que con este solo argumento no sería necesario de la clase, es que Jesús dijo que Daniel existió. Y Jesús dice que Daniel fue un profeta. Y Jesús dice, bien escribió Daniel. Lo que Daniel profetizó, realmente Dios le reveló el futuro. El futuro es conocible por Dios. Y Dios lo puede revelar al profeta. Y me estoy refiriendo al sermón profético de Cristo. Mateo 24, 25, que se repite en Marcos 3 y Lucas 21. Todo el sermón profético es un comentario de Daniel, del libro de Daniel. Fíjense que en este sermón profético Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre. ¿Y dónde se le llama? El único libro del Antiguo Testamento donde el Mesías se le llama el Hijo del Hombre. Daniel 7:13. Daniel 7:13. No hay otro libro del Antiguo Testamento. Y Jesús dice, entonces veréis la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. ¿Dónde encontramos la frase viniendo en las nubes del cielo? Daniel 7. En Daniel 7, en nuestra Biblia dice, y veía yo que venía en las nubes del cielo. En el original dice, veía yo que estaba viniendo en las nubes del cielo. O sea, exactamente en la misma forma verbal, viniendo en las nubes del cielo. Y dice que cuando veáis, estoy refiriéndome a Mateo 24, versículo 30, cuando veáis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuándo se le entrega poder y gloria al Hijo del Hombre? En Daniel 7. O sea, Jesús está citando a Daniel 7. Él vendrá por segunda vez, después que termine el juicio investigador,
después que Él reciba el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Jesús está tomando exactamente el mismo lenguaje de Daniel 7 en Mateo 24 para describir su segunda venida. Y fíjense lo que dice el versículo 15. A ver, ¿qué dice allí versículo 15, hermano Magdiel? Mateo 24, versículo 15. Esto también está en Marcos, así que, digamos, son dos testigos los que tenemos para demostrarlo. Dos testigos que estuvieron allí, por lo menos Mateo estuvo, porque era uno de los 12, y pueden contarnos el sermón de Cristo. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por medio del profeta Daniel, el que lea entienda. Ya. Jesús está diciendo que Daniel es profeta y dice: cuando veáis la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel. O sea, la abominación desoladora todavía no se había cumplido. Él está anunciando que vendrá. Y resulta que la abominación desoladora, los libros de los Macabeos lo interpretaron como el acto de sacrificar un cerdo en el altar que hizo Antíoco IV Epífanes. Por lo tanto, según esta interpretación, la abominación desoladora es algo pasado ya. Cuando viene Cristo ya hace 2 siglos había pasado. Y Jesús invalida completamente esta interpretación y dice: es futura. Cuando veáis que venga. Esto es rotundo, o sea, o creemos a Cristo o creemos a los eruditos. Yo prefiero creerle a Cristo. Ahora, ¿cómo responden ellos? Ellos dicen: bueno, Jesús se equivocó, no nosotros. Es que Jesús era un hombre de su época. Seguramente en ese tiempo había alguna corriente que creía así, interpretaba mal el libro de Daniel y pensaba que Daniel era un profeta, un personaje real, histórico. Entonces Jesús se dejó llevar por la corriente. Bueno, yo no creo que Jesús se equivocó. Prefiero creer que ellos se equivocaron. Pero además de eso, no había una corriente que interpretara a Daniel así. Al contrario, los judíos, la mayoría interpretaba a Daniel como lo habían interpretado los macabeos. No lo interpretaban, digamos, en una forma futura. Y por otro lado, otros dicen: no, Jesús no se equivocó. Pero nosotros tampoco, dicen. El que se equivocó fue Mateo y Marcos. Ellos entendieron mal. O bien le pusieron de su cosecha. Ellos, digamos, el sermón de Cristo a lo mejor fue más corto y ellos añadieron detalles, ideas de ellos nomás. Ellos añadieron esto de Daniel fue profeta y qué sé yo. Pero Jesús está citando, Él está citando la Escritura. O sea, no es palabras de Mateo ni palabras de Marcos. Es Jesús quien está citando la Escritura y está citando a Daniel. Y está diciendo que lo que Daniel anunció se va a cumplir. O sea, Jesús cree en Daniel. Jesús cree que es profeta y cree que Él anunció cosas para el futuro y que se cumplen. Ahora, ¿cómo es posible que tanto Mateo como Marcos se equivocaron los dos? Porque si yo escribo algo y le pongo algo de mi cosecha, ¿cómo otra persona escribe en otro lugar? Se cree que Marcos escribió en Roma y que Mateo escribió en Jerusalén. Hay distintos detalles literarios e históricos que nos hacen pensar así, que estuvieron en 2 lugares muy distantes, para públicos distintos, y los dos dicen lo mismo. Entonces no es posible que habiendo 2 testigos, y los únicos testigos que escribieron al respecto, nos cuenten el mismo relato, las mismas palabras de labios de Cristo. Así que nosotros creemos que estas historias, los 6 capítulos primeros de Daniel, son correctas y tienen un mensaje que entregarnos a nosotros, y no solo a nosotros, sino un mensaje universal que está dirigido en realidad a todas las naciones, en el idioma babilónico, el idioma oficial de Babilonia, digamos, el arameo. Y también nos muestran un contenido, hay un contenido teológico, va desde la humillación, la intercesión y el reinado. Algo que también se da en la otra sección, la humillación, en este caso del Mesías, la intercesión como sumo sacerdote de Cristo y el reinado. Miguel se levanta para recibir el reino. El Hijo del Hombre recibe el reino. Y vemos la unión de todo, el reino, el reino, el reino.
Intercesión, 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 intercesión. Humillación voluntaria del Mesías, humillación del rey de Babilonia. Merecen la humillación. Hicieron mérito para eso. Pero él será muerto, mas no por sí. No tiene mérito para padecer. Entonces aquí está el misterio de la iniquidad, que siendo hombre se cree Dios, y el misterio de la piedad, que siendo Dios se hizo hombre. Entonces hay también un contenido que une todo este libro. Y está íntimamente vinculado con el Génesis, donde nos habla allí de la creación, de la caída. El Hijo del Hombre sería entonces el segundo Adán, que así como el primer Adán perdió el reino, Dios le dio la autoridad sobre las bestias. Y una bestia, la serpiente, le arrebata el reino. Pero aquí vemos que el Hijo del Hombre, están las 4 bestias que se arrebatan entre ellas el reino, y finalmente el Hijo del Hombre recibe el reino por los siglos de los siglos y las bestias son destruidas. Así que tenemos que lo que pierde Adán, aquí lo recupera el Hijo del Hombre, y este capítulo es como el pináculo de toda la estructura, y curiosamente está en arameo como la historia, pero pertenece a las visiones, es la primera visión que tiene Daniel. Así que este capítulo sirve de eje, de bisagra, que une las dos mitades y le da coherencia y unidad a todo el libro. O sea, no hay cómo negar que Daniel es una sola obra, escrita por una sola persona y que pertenece al siglo VI a.C. Eso, digamos, lo hemos comprimido para tratar de alcanzar en el tiempo prudente. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna opinión, lo puede hacer. ¿Sí, Rodrigo? La estatua de Nabucodonosor señala cada metal un reino, sin embargo en los pies hay barro. ¿Qué representa el barro? Si es que hay alguna interpretación. Sí, bueno, la pregunta es que, ¿qué representa el barro de los pies? En primer lugar vemos una disminución en cuanto a valor, porque el oro es más caro que la plata es más cara que el bronce, y el bronce es más caro que el hierro, y el hierro es más caro que el barro. Entonces hay desde lo más caro lo que no tiene ningún valor. Pero también el barro representa fragilidad, porque es más blando que cualquiera de estos metales. Y Elena de White dice en el libro Manuscritos Liberados, el tomo 1, dice que el barro representa a las tribus bárbaras. Porque el mismo texto de Daniel nos dice que el hierro representa al Imperio Romano, a Roma, ¿o no? Las piernas de hierro son Roma. Y vemos que cuando cae Roma y viene el reino dividido, el hierro continúa en alguna forma. ¿En qué forma continúa Roma? En esa fase religiosa, Roma papal. O sea, el hierro con el barro representa a Roma papal, el hierro, y el barro, las naciones bárbaras. Pero ¿por qué las naciones bárbaras son más frágiles que el papado? Es porque las naciones bárbaras fueron manejadas, manipuladas, moldeadas por la supremacía del papado. Ellos movieron los hilos de la historia durante toda la Edad Media. Y también culturalmente, las tribus bárbaras eran analfabetos, no tenían cultura. Por eso no se impuso, no continuó la cultura bárbara. Por ejemplo, no tenemos las religiones como en Asia o en África, que continúan las religiones ancestrales. En Europa se perdió, porque ellos no tenían cultura, no tenían escritura y no tenían siquiera visión de imperio. Cuando ellos conquistan Roma, no es que quieran formar un imperio, ellos quieren saquear, comer, etc., y se van, o se quedan, pero no tienen visión de imperio. Son bárbaros. ¿Quiénes son los que piensan? Los que tienen como la idea de imperio, los que tienen cultura. Es Roma papal. Ellos heredan del Imperio Romano sus métodos, su ley, su cultura, y por lo tanto ellos le dan cohesión a Europa. En cambio, las tribus bárbaras se pelean entre ellos, se matan entre ellos, se exterminan entre ellos, y el papado se aprovecha de esto y manipula algunas cosas para hacer que sus enemigos vayan desapareciendo y finalmente pueda tener esa supremacía. Por ese motivo el hierro representa a Roma, el Roma papal en este caso en los pies, y el barro representa a las tribus bárbaras. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, opinión más. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál
son los detalles, las evidencias que nosotros como adventistas podemos tener acerca de la estructura bíblica? Por ejemplo, de los 39 libros del Antiguo Testamento y los 46 que están aceptados los católicos, ¿sí? Ujú. ¿Cuál es la evidencia que nosotros podemos tener de que estamos realmente con los libros inspirados y sagrados y no ellos? Bueno, la pregunta es, ¿cómo sabemos que de los libros adicionales, apócrifos que están en la Biblia católica y los libros de la Biblia protestante, cómo saber cuáles son, digamos, el canon correcto? En ese aspecto tenemos que decir que también los libros apócrifos en el capítulo 3 de Daniel es el doble de largo. Tiene muchos versículos más, porque cuando los jóvenes son lanzados al horno de fuego y se pasean con el cuarto varón, en los libros apócrifos se añade un canto de los jóvenes, y es largo, ¿sí? Una vez me encontré con un anciano de iglesia, yo fui de visita, estaba predicando un anciano, estaba predicando del canto de los jóvenes, porque él tenía una Biblia y no sabía, entonces estaba diciendo que lindo el canto de los jóvenes, hizo un sermón del canto de los jóvenes. Entonces yo después le dije que eso no era inspirado, y él no sabía. Entonces fíjense, bueno, y también tienen un capítulo, después del 12, tiene un capítulo 13 y un capítulo 14, o sea, 2 capítulos más al final que son apócrifos. ¿Cómo saber por qué nosotros los protestantes en general no creemos en esos capítulos adicionales ni en los libros apócrifos del Antiguo Testamento? Es porque los libros originales fueron escritos en hebreo y algunas partes en arameo. En cambio, los apócrifos, todos fueron escritos en griego. Y el griego no fue el idioma del pueblo de Israel en ninguna época, y el griego fue recién un idioma mundial conocido en el tiempo después de Alejandro Magno en adelante, cuando nació el imperio griego y los griegos quisieron helenizar al mundo. Por lo tanto, ya el hecho de que los originales más antiguos estén en griego nos dice que pueden venir siglo segundo, tercero, no más allá. En cambio, el que los otros libros del Antiguo Testamento estén escritos en hebreo o en arameo, nos está diciendo que son mucho más antiguos. Así que estos son añadidos. En segundo lugar, en los rollos originales del Antiguo Testamento, los rollos del Mar Muerto no existen, no están estos libros incorporados como parte del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que conservaron, la Tanaj, que conservaron los rabinos tradicionalmente a través de toda la historia, tampoco tienen incorporado estos libros apócrifos. ¿De dónde? ¿Quién lo unió? Lo unieron los rabinos que tradujeron el Antiguo Testamento, lo tradujeron al griego. Ellos también tradujeron los libros apócrifos. Porque en el fondo lo que le pidió el rey, era el rey Ptolomeo. Ptolomeo les pidió que ellos tradujeran lo más rico de su cultura literaria al idioma griego. Entonces ellos tradujeron el Antiguo Testamento más algunos libros contemporáneos de su época, que eran importantes. Entonces tradujeron también estos libros. Pero no eran parte del canon. Ahora los judíos en el siglo I, en el concilio de Yamnia, que fue el lugar donde se reunieron, ellos analizaron estos libros y los mismos judíos, digamos, independientes completamente del cristianismo, determinaron que estos libros no eran inspirados. Luego, la Iglesia Católica, porque hubo muchas traducciones de la Biblia al latín, al siriaco, al copto, a distintos idiomas, y estaban solamente los libros que nosotros tenemos. Pero la Iglesia Católica quiso en el siglo IV, el Papa Dámaso, hacer una Biblia oficial en latín, la Vulgata, y llamó al erudito más experto en lenguas antiguas, que se llamó Jerónimo, y le dijo: yo quiero que tú hagas una traducción del Antiguo y Nuevo Testamento en latín. Y hizo la Vulgata. Entonces le dijo: y quiero que incluyas los libros apócrifos. Entonces Jerónimo le dijo: por ningún motivo, porque estos libros no cumplen con ningún requisito de los libros inspirados. Y le dijo: lo que pasa es que yo mando, tú lo haces. Le dijo que su majestad, yo no puedo, no es correcto. Y le dijo: es que tienes que hacerlo.
Le dijo, bueno, lo hago, pero los pongo aparte, no mezclados con el resto del Antiguo Testamento. Y coloco primero una introducción donde yo explico que estos libros que vienen a continuación no son parte de la Biblia. Bueno, hazlo como quieras, pero los pone y los puso. En otras revisiones posteriores se le sacó esa hoja, entonces quedaron allí. Después se mezclaron con los otros libros del Antiguo Testamento, pero ni siquiera el mismo Jerónimo, San Jerónimo para los católicos, que es el que tradujo la Vulgata, ni siquiera él los consideró inspirados. Y cuando los reformadores se salieron de la Iglesia Católica, ellos revisaron libro por libro, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y ellos mismos determinaron que había libros que no podían ser inspirados. Y justamente coincidieron con los mismos libros que Jerónimo había rechazado y que los judíos rechazaron y que todo el mundo rechazó. Ahora, ¿por qué los rechazamos? Por ejemplo, yo les decía, los macabeos interpretan a Daniel completamente distorsionado. Jesús mismo interpretó a Daniel en forma distinta a ellos. En ese sentido tendríamos que ver quién tiene razón, o Jesús o los macabeos. Y los macabeos son los libros más confiables de los apócrifos porque tienen un carácter histórico. Históricamente están correctos, pero su interpretación del Antiguo Testamento está errada. Ahora hay otros libros que son menos que eso. Por ejemplo, el libro de Judith nos cuenta la historia de una joven que mató a un rey, al rey de Babilonia, para liberar a Israel. Pero todo lo que cuenta es ficticio. O sea, nunca hubo una mujer Judith que mató al rey de Babilonia. Y el nombre del rey de Babilonia es un nombre de un rey que nunca existió en Babilonia. O sea, no hay nada, ni los datos, ni la fecha, ni el nombre, nada coincide. O sea, es todo una historia inventada. Después tenemos libros como Tobías, que nos cuenta actos de magia, de brujería, como correcto. Macabeo mismo dice que cuando mueren todos los que mueren en pecado, hay que hacer misa por ellos, hay que interceder por sus almas para que salgan del infierno. Eso no es bíblico, o sea, no coincide con el resto de información que nos da el Antiguo Testamento. Y en fin, o sea, hay un montón de detalles que en cuanto a contenido mismo, el idioma, que fue escrito en un idioma mucho posterior, y el rechazo de los judíos, de los eruditos católicos y también de los protestantes, son evidencia suficiente para que nosotros rechacemos también estos libros o estas adiciones a Daniel que son apócrifas. Bueno, creo que es todo. Vamos a terminar entonces con la grabación.